Mantra. Apertura de la nueva conciencia. Sirviendo a la humanidad. A través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que aflua a luz às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Do ponto do amor no coração de Deus, que flua amor nos corações dos homens, que Cristo volte à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que o Mestre conhece e serve. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se desenvolva o plano de amor e de luz, e feche a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano na terra. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando un nuevo programa de Sirviendo a la Humanidad, que sale todos los miércoles a las 13 horas de Argentina. Agradecemos a todos los que hacen posible este programa, en especial a Radio Mantra FM, y a todos los que colaboran investigando el tema, manejando textos, audios y bueno, y haciendo todo lo posible para que podamos llegar a ustedes con lo mejor, con las propuestas, después de haber investigado un tiempo. Y bueno, y a ustedes, queridos oyentes que están ahí escuchando y que nos dan sugerencias, nos hacen preguntas, bueno, aquí alrededor de la mesa ya están dispuestos todos. Acá al lado mío está Jesús de Barcelona, el Secre. ¿Cómo estás, querido Arcano? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, una oportunidad más. Mañana es novilunio de Acuario por la tarde. Estamos en el programa, la edición 521 de Sirviendo a la Humanidad. Y el tema es muy interesante, como siempre, no digo más. Nos demanda continua adaptabilidad. No digo más. Bueno. Y al lado de Jesús está Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Hola, Dani. Hola a todos. Saludos a los que están escribiendo ahí por el chat. Y bueno, muy bien, contenta de participar hoy aquí en Sirviendo a la Humanidad. Y vamos a ver qué depara este tema, que siempre es misterioso. Oh. Bueno, y al lado de Marcela está Jesús Iglesia desde Sevilla. ¿Cómo está, Jesús? Pues hola, Daniel, hola, queridos oyentes. Pues muy bien, un miércoles más y tratando de estar presente a ver qué es lo que nos dice la vida, a ver qué nos está insinuando, a ver si vamos aprendiendo, aunque sea a fuerza de trompicones o a fuerza de lo que sea, pero vamos, ahí estamos. Bueno, y es un tema que propuso Carmen desde Valencia. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Pues muy bien. Creo que lo propusimos entre todos, porque sí, porque realmente es interesante y bueno, hay que ver si fluimos con la vida o qué pasa, ¿no? Porque hablamos mucho, pero en la práctica, ¿cómo se nos da? Así que vamos a ir desentrañando el tema de hoy, seguro entre todos y entre los oyentes que participarán en el chat y nos enviarán sus ideas. Así que muchas gracias.
Bueno, el tema que presentamos hoy es ¿qué cambios nos propone la vida? Los seres humanos en general no nos planteamos realizar cambios cuando las circunstancias de la vida nos son favorables, ya sea en el trabajo, en las relaciones humanas, con la salud, etcétera. Pero es casi inevitable que en un momento u otro aquello que nos sucede nos acarree inquietud o sufrimiento, lo cual nos impulsa a buscar soluciones. En ocasiones la reacción es culpabilizar a los demás, a la vida o a Dios, de hechos que nos parecen injustos, cuando posiblemente la actitud más inteligente sería tratar de entender qué mensaje nos está dando la vida a través de los acontecimientos que nos rodean. Si aceptamos que la existencia no es fruto del azar, sino que existe una inteligencia superior que regula todos los procesos a los que estamos sometidos, tanto desde un minúsculo átomo hasta una galaxia, y que esta inteligencia va acompañada de amor y voluntad al bien, llegamos a la conclusión de que cualquier circunstancia tiene su sentido, sus causas y sus consecuencias, y que cuando aquello que acontece nos parece desfavorables, en realidad se trata de una invitación que la vida nos hace para que transformemos nuestra mirada y profundicemos en la aceptación de lo que es, no mediante una transigencia o sumisión, sino desde una comprensión profunda del mensaje que encierran los hechos. Se trataría, pues, de estar tan atentos que pudiéramos atravesar el velo de las apariencias, de lo conocido y socialmente aceptado, como suerte o desgracia, y de contactar con la lucidez que nos permite reconocer qué cambios necesitamos realizar en nuestra mirada, en nuestras emociones, pensamientos y actos, para reajustar aquellas facetas de nuestra vida que podemos mejorar. Entonces nos podríamos preguntar, siempre surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué maneras tiene la vida de ayudarnos en nuestro correcto desarrollo y evolución? ¿Cómo podemos dejar de rechazar o enfrentarnos a las circunstancias y empezar a colaborar con la vida en este proceso de cambio, de transmutación alquímica interna? ¿Qué diferencias hay entre los cambios que proceden de la personalidad, que se dan con esfuerzo, y los cambios que se realizan mediante la energía del alma, por comprensión amorosa? ¿Sabemos escuchar correctamente lo que la vida nos propone, tanto a nivel individual como global? ¿Cuál es nuestro siguiente salto evolutivo y qué cambios se tendrían que dar para alcanzarlo? ¿Cuáles son los cambios más significativos que se van a producir con el paso de la era de Piscis a la era de Acuario y con la entrada del séptimo rayo de inteligencia, orden y ceremonial? Bueno, estas son algunas de las preguntas. Vamos a tratar de desarrollar algunas respuestas entre todos, con ustedes, queridos oyentes, participando desde el chat o por otras vías, y vamos a ayudarnos para comenzar con algunos párrafos introductorios que ahora comenzamos a leer. Las personas en ocasiones sienten la necesidad de cambiar su personalidad y comportamiento. Es una reacción natural, pero hemos de recordar que estos motivos pueden ocultar el progreso.
Si practicamos la mente meditativa, el cambio se producirá por sí solo, sin esfuerzo y a veces sin darnos cuenta. Pero normalmente uno siente una ligereza interior, como si se encontrara en una casa limpia. Un cambio de esta naturaleza tiene lugar a través de la comprensión, no a través del condicionamiento. La comprensión del cambio es un aspecto fundamental del budismo. La vida está siempre en proceso de cambio. Son párrafos del libro La vida del no apego de Dira Bansa. El segundo texto dice así: uno observa la tremenda necesidad de dar origen a una mente nueva, no una mente que ha tenido 1.000.000 de experiencias o que se halla presa en un determinado patrón cultural, religioso, social o económico. Este patrón se está repitiendo incesantemente a través de la historia, cambiando un poquito aquí y allá. Las revoluciones sociales y económicas no son realmente revoluciones en absoluto. Como ser humano que vive una existencia sin sentido en este mundo de confusión, en este mundo de gran dolor, de fealdad, de violencia, uno se pregunta si la mente humana puede de hecho transformarse a sí misma. Solo así podrán solucionarse todos nuestros problemas: el problema del amor, el de la realidad, el de si Dios o la verdad existen o no existen, o si los seres humanos pueden vivir juntos sin conflicto alguno. Para que podamos descubrir esto realmente, con la totalidad de nuestro corazón, de nuestro ser, tiene que haber libertad. Libertad para mirar, para investigar, para percibir. Eso ciertamente es lo primero. Libertad para observar. Porque la libertad es negada cuando hay cualquier forma de prejuicio, conclusión, ideación, creencia y, sobre todo, cualquier forma de temor. Son palabras de Krishnamurti de su libro Encuentro con la vida. Agni Yoga es el principio de una serie de cambios decisivos dentro de la vida psicológica del discípulo. La puesta en marcha de un proceso nuevo, aunque de orden natural, dentro del cual la mente, en su sentido razonador, analítico y discriminativo, deja de actuar preponderantemente. Dentro de la conciencia, para cederle paso a la luz inmortal de los altos lugares, conteniendo amor incluyente, sentimiento de unidad y espíritu de alta responsabilidad frente a todos los hechos de la vida manifestada, bajo cuyo mágico incentivo las cosas aparecen bajo un prisma tan distinto de antaño que bien puede ser aplicada en su máximo significado la conocida frase esotérica de aquel poder que renueva todas las cosas, a la que se había referido frecuentemente Pablo de Tarso. Texto procedente de Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Bueno, estamos en un periodo evolutivo de la humanidad donde hay muchos problemas, hay muchas injusticias, donde hay muchos seres humanos que quieren que la vida cambie para mejor, la humanidad evolucione, y aquí en el último texto dice hacer todas las cosas nuevas. Entonces, bueno, muchos queremos hacer todas las cosas nuevas, cambiar en todos los aspectos, en lo político, en lo social, en lo económico, en las relaciones humanas, pero ¿cómo se da eso en lo particular, no? ¿Cómo escuchamos a la vida que nos orienta hacia dónde podemos ir? Y Carmen, te pregunto,
¿Cómo estuviste reflexionando tú que te tocó armar el guión un poco del programa? ¿Qué nos puedes decir? A ver, ¿qué reflexiones has tenido esta semana? Pues la verdad que ha sido un tema que no me ha resultado muy fácil porque me parecía muy amplio. Me parece amplio porque abarca muchas cosas. Abarca desde nuestro cambio como seres humanos al cambio global en nuestra sociedad, en el mundo, incluso los cambios planetarios, incluso cambios cósmicos. Lo podemos ver así. Y también se puede ver el cambio en la era que estamos viviendo ahora mismo y los cambios en general, porque estamos asistiendo a una transición de eras de Piscis a Acuario. Se están produciendo una serie de cambios profundos, pero es uno de los cambios que la humanidad va viviendo y vivirá a lo largo de esta existencia, esta evolución y este desarrollo, porque los cambios son inevitables. Y yo me planteaba que los cambios van desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿no? Como he dicho, abarca todo. Entonces, es algo inevitable, porque estamos en continuo movimiento, en continuo crecimiento, expansión, en continuo aprendizaje. Entonces la vida siempre nos invita a cambios, y a los cambios que nos invita la vida siempre es a una mayor manifestación de lo que la vida es, que es esa voluntad al bien, esa inteligencia superior y ese amor incluyente. ¿Qué ocurre? Que la vida nos lleva a que cada vez manifestemos estas cualidades en mayor grado y en mayor amplitud. Pero nosotros a veces no somos capaces de reconocer que las circunstancias que nos ocurren es para esto, porque lo vemos desde la personalidad y pensamos, oh, este trabajo no me gusta, o fíjate cómo ha reaccionado esta pareja, o mira cómo lo que me ha dicho este amigo, o sea, vamos viendo desde la personalidad las cosas y parece que ahí nos perdemos porque no estamos yendo a lo que es el sentido profundo de por qué nos ocurren esas cosas. Ahí hay una frase como que dice que el amor traiga la debida recompensa frente al dolor, ¿no? O que, no sé si la he dicho correctamente, pero es eso, que nos traiga esa recompensa, y que todo lo que ocurre, aunque nos traiga dolor o sufrimiento, es para que aprendamos a manifestar esa alma que somos con mayor plenitud. Y que también una de las reflexiones es que no siempre ese aprendizaje o ese cambio ha de ser por el sufrimiento o por el dolor. Ojalá estemos tan atentos, tan unidos con la vida, que empecemos a conocer ese propósito y a conocer estas cualidades y a manifestarlas sin necesidad de ese sufrimiento. En realidad, la vida tampoco nos tiene por qué llevar a sufrir, solamente lo hace cuando no podemos despertar de otra manera. Entonces, estar atentos, apercibidos, para ver de qué forma podemos comprender esos mensajes que la vida nos trae. Bueno, esto se me ocurre por ahora. Bueno, Arcano, ¿qué te parece? A veces parece difícil los cambios, son inevitables los cambios, ¿de qué manera los podemos enfrentar? ¿Cómo nos volvemos adaptables y cambiables, por decirlo de alguna manera, dispuestos al cambio? Porque las energías son fuertes. El maestro tibetano dijo que es el momento histórico más crítico de la historia de la humanidad por varias cosas que coinciden, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es un cambio de eras, pero hay que decir una cosa con los cambios. Aquellos que buscan están construyendo el cambio. El que no busca, el que no vive en esa búsqueda interior de enfocarse en lo más profundo de sí mismo, de su conciencia superior, no del plexo solar, estos están en la tesitura de actuar de forma tan rápida que generan cambios. El que no lo hace, pues queda estancado. ¿Y qué sucede? Que es víctima de los cambios karmáticos que corresponden al planeta y a ese entramado de conciencia manásica que es los reinos de la naturaleza. Todo esto es muy difícil de llevar a cabo. No obstante, hay una clave que es una clave de aceptación. A ver, aquí se habla del poder de Acuario, del poder que renueva todas las cosas. Claro que se va a renovar todas las cosas. Pero primeramente, para que este agua de vida o este poder que renueva todas las cosas actúe, hay que desprenderse por completo
de lo que entendemos lo mío, lo tuyo, el yo inferior separado, la mente concreta. Eso no está al alcance de todo el mundo. Sí que está al alcance de todo el mundo, si se lo plantea, hacer un tímido intento. Pero ¿qué pasa con los intentos? Que los intentos, esto es como el que empieza un tratamiento, una terapia o una dieta de adelgazamiento, pierde 4 o 5 kilos, lo deja y resulta que recupera el capital más los intereses. Claro, falta perseverancia, falta constancia, pero una constancia no como se nos había enseñado, en la cual tendríamos que poner la presión en el plexo solar. No, es una serena expectación. Todavía no se ha aprendido en amplia escala lo que significa la tensión espiritual generada por lo que es la serena expectación, la vida contemplativa. ¿Y por qué le aplicamos el tema de la palabra tensión? Pues por una razón muy sencilla, porque obliga necesariamente a olvidarse del mundo de la personalidad. Y eso, para el ser humano encarnado que está saliendo de la conciencia de masa y que reivindica el yo separado, es muy complicado hablarle de un nuevo estado de conciencia en el cual debe prescindir del yo separado, porque es una conquista a la mente grandísima para la civilización humana. Bueno, Jesús, el otro Jesús, ¿cómo lo ves tú? ¿Es posible el cambio? ¿Estás dispuesto al cambio? ¿La gente está dispuesta al cambio? ¿Cómo se están dando los cambios? ¿A las fuerzas, con sufrimiento o con comprensión y sin sufrimiento, con levedad, como nos dijo Diravanza? ¿Cómo lo ves? Pues de todo hay en la viña del Señor, porque lo único claro es que cambio hay, es que la vida es cambio, es que todo es movimiento, todo es un eterno movimiento, todo es la oración cósmica del universo. Y en ese movimiento, si no lo entendemos, pues claro, por nuestra parte vamos a estar en la fricción que genera el enfado continuo, la contrariedad con el mundo, es decir, porque yo quiero que esto sea así. Y no solo así, sino que sea así y ahora mismo, para mí siempre, y que no cambie, y que las cosas, me vayan de esta manera o de la otra. Y entonces siempre el cambio lo estamos haciendo en función de temores, de deseos, de algo que está muy relacionado con nosotros mismos, sin darnos cuenta de la parte que somos nosotros en el todo y de la relación que tenemos con ese todo y con todas las otras partes que son parte de nosotros mismos. Entonces, claro, la cuestión es, ¿puedo yo llegar a entender que más allá de todas mis idas y venidas, mis contrariedades, mis luchas, mis enfados con la vida, mis aciertos y desaciertos, hay esa inteligencia mayor de la que hablábamos al comienzo del programa, en la presentación, esa inteligencia que lo rige todo? Claro, cuando yo llego a intuirlo, si penetro un poquito en esa consideración, en esa reflexión, y más allá de mis razonamientos, permito que la luz que existe, pues me abrace un poquito, me llegue, me ilumine un poquito, pudiera ser, que es un poco por donde yo creo que andamos todos caminando o intentándolo, pudiera ser que se alumbre en nosotros esa conciencia de unidad. En la unidad no hay esfuerzo y hay comprensión. Y entonces, claro, entendemos la vida y el cambio de la vida como la vida misma. Y ya no nos oponemos ni nos peleamos con ella. Entonces, primero, ¿a mí qué se me ocurre con todos estos momentos convulsos en los que parece que se nos ha cambiado el paso? De momento, a la humanidad se le ha cambiado el paso. Íbamos de una determinada manera y de repente estamos teniendo todos un parón y todos, de manera al unísono, estamos en la obligación, en la necesidad de reflexionar todos sobre una misma cuestión a nivel planetario. Casi no hay mente a la que se le escape la situación de pandemia que estamos viviendo. Si nosotros sabemos mirar en profundidad, deberíamos de darnos cuenta de que nosotros quizás seamos los que seamos la enfermedad para el planeta. Y cuando un cuerpo está enfermo, le acontecen circunstancias que llamamos enfermedad y que nos relegan a nuestra cama y nos ponen en la cama y dicen, tú quieto, tú estás enfermo ahora, no puedes seguir adelante. Bueno, esto nos está pasando un poquito. La vida yo creo que así, un poco
en esta primera reflexión, nos está invitando a que nos demos cuenta de que hay que establecer un ritmo armónico con la propia vida, que estábamos en una fase de aceleración y de destrucción que no iba a ningún lado. Y nos está pidiendo, creo que nos está pidiendo que miremos en lo interno a esa misma vida inteligente de la que formamos parte y nos adaptemos para poder entender sus propios mensajes. Entonces, esto al final, como siempre, hablamos de la serena expectación, de la contemplación, de la atención, y parece que somos muy pesados y muy cansinos, pero es que es la clave, y hay que ser un poco humilde para aceptar que pudiera ser que ahí estén las claves. Y esa es la invitación que hacemos, que lo miremos con detenimiento, con humildad y con humor también, que no falte de nada. Claro, a veces uno piensa que el cambio viene por una revolución, ¿no? Por algo que lo conmociona todo. Ahí Krishnamurti decía que no era el verdadero cambio ese, ¿no? Bueno, Marcela, ¿hay algunos mensajes en el chat? ¿Los podemos leer? Sí, Dani. María Cristina de Argentina dice, creo que la mente humana sí puede cambiar y vivir en el amor. Se necesita orden en la mente y claridad en los pensamientos. ¿Alguno más? Es el que estoy viendo por ahora ahí en el chat. Bueno, ¿y a vos qué te parece, Marcela? ¿Cómo viene el asunto del cambio este? A ver, ¿por dónde van los cambios? ¿Qué te parece que puede cambiar? ¿Cómo lo has visto esta semana a este tema? Bueno, una vez que se planteó este tema, a mí siempre me surgen algunas preguntas, ¿por qué nos resistimos a veces a los cambios? ¿O cómo hacemos para darnos cuenta de que tenemos que cambiar? ¿O qué es lo que nos está presentando en general? Ustedes ya han hablado un montón de tipos de cambios al hombre actual, ¿qué se le ofrece? ¿Qué ofrece la vida como cambio? Y una de las cosas fundamentales a esta pregunta era el cambio de pasar de la mente al corazón. Otro cambio que estoy viendo que se está precipitando en diferentes sectores sociales y también de pensamientos espirituales, de espiritualistas y esotéricos, es el hecho del silencio, ¿no? Del mindfulness, por ejemplo. Y después están todas estas energías cósmicas que nos están rodeando, que están precipitándose, y en programas anteriores conversábamos de una que va directamente a nuestro corazón, que eso nos ayuda y nos potencia para que de alguna manera todos estos cambios vayan siendo, como recién has hecho referencia, naturales. Y ahí me parecía que es muy importante la atención, como dice Jesús, siempre hablamos de lo mismo, pero que en la práctica eso va produciendo la naturalidad del cambio y el silencio para darnos cuenta de qué se trata, para observar esa realidad y sobre todo Jesús nombraba la aceptación de los hechos, tanto internos como externos, y la flexibilidad que nos permite la adaptabilidad. Entonces pareciera que los cambios van a estar siempre, y de acuerdo a la vivencia interna espiritual que el ser humano vaya alcanzando, esos cambios pueden pasar, como un temporal muy fuerte que nos mueve demasiado, o sencillamente nos moverá un poquito y nada más. Depende de esa actualización, de esas potencias internas del corazón, de la intuición, de la serenidad, de la ecuanimidad, del poder observar qué es lo que está sucediendo. Así que yo invito a eso, Dani, a esa reflexión interna que nos permite a través de la humildad ver qué es lo que tenemos que cambiar, e internamente a través del silencio y la atención dejar que se precipite naturalmente ese cambio interno que va aconteciendo cuando estamos abiertos y entregados a ese destino de perfección que tenemos como seres humanos.
Bueno, yo que viví en la década del 70 en Argentina, y bueno, Argentina y América Latina, la influencia del Che Guevara era muy grande y se planteaban cambios rotundos, incluso a través de la lucha armada, de ahí que surgieron guerrillas rurales y urbanas, la guerrilla urbana, y eso trajo dictaduras y muertes por doquier, tanto de un lado como del otro, y uno hace la conclusión después de esas décadas de violencia y nos dimos cuenta que nada cambió. Entonces un poco uno se da cuenta que cuando cambia el ser humano, cambia el mundo. Eso nos dicen varios de los instructores y referentes que seguimos, ¿no? No es que nos concentremos solo en el cambio individual, porque hay una relación dinámica entre la sociedad y el individuo. Cambia el individuo y cambia la sociedad. Al cambiar la sociedad influye en los individuos, ¿no? Y yo creo que se nos pide, la vida nos pide que nos decidamos a cambiar totalmente, ¿no? En la línea, como decía Krishnamurti, un proceso de mutación, de transformación total, de un ser humano completamente nuevo, del cual hablaba el Che Guevara, ¿no? El ser humano completamente nuevo, pero también nos hablaba el apóstol San Pablo, ¿no? Y eso significa dejar de vivir como personalidades y vivir como almas, o vivir influenciados por el ser superior que todos llevamos dentro. En el transcurso de la historia humana hubo grandes referentes que lograron ese cambio y son conocidos en la historia de la humanidad. Buda, Cristo, Lao Tse, muchos otros, ¿no? Shankaracharya. Y yo creo que la vida ahora nos pide que seamos muchos los que podamos cambiar en ese sentido. Y para ello la jerarquía, que es muy sabia, la gran fraternidad blanca que rige los destinos del planeta, ha planteado en la época actual el Agni Yoga, un yoga del futuro, pero lo plantea ahora. Y ese Agni Yoga, ¿qué nos pide? Nos pide que cambiemos totalmente, ¿no? A través de la atención, la serena expectación y la adaptabilidad. Y ese cambio total implica entrar en contacto con ese ser superior que hay en nosotros, que Consuelo Martín le llama la conciencia global, Krishnamurti la inteligencia, y contactar los esotéricos, podríamos decir la tríada espiritual, Atma, Buddha y Manas, que es luz, amor y voluntad al bien. Y esa inteligencia básica es una para todos. Jesús hablaba de la unidad, ¿no? Es Dios en nosotros, es decir, empezar a estar regidos no solo por el alma, sino por el propio Dios que hay en cada uno de nosotros. Ese es un cambio global, total, increíble, de solo pensarlo. Yo a veces en mi meditación digo, bueno, me dispongo, me entrego al cambio, dejo la personalidad y me doy cuenta que cuando digo dejo la personalidad hay varios factores que no quiero dejar. Inconscientemente no los quiero dejar, pero en realidad hay que dejarlos todos. Vicente Beltrán Anglada nos decía, ustedes no son los pensamientos, no son la mente. Ustedes no son las emociones y los sentimientos. Entonces, dejar todo eso, todo lo que es la vida de la personalidad y empezar a vivir aquí, ahora, en cada momento, por la vida que nos inspira desde arriba, el propio Dios, la vida, la inteligencia, la conciencia global. Y esto lo repetimos en este programa, lo venimos repitiendo desde muchas maneras, pero creo que últimamente nos estamos dando cuenta que lo que nosotros le decimos a otros, que hay que cambiar y dejar de hablar intelectualmente y cambiar, nos lo estamos pidiendo a nosotros mismos, ¿no? Un cambio global completamente nuevo. Es decir, que todos los valores relacionados con el amor, la solidaridad, la empatía, la compasión, todo eso tiene que ser valores que rigen nuestra propia vida, ¿no? Y animarnos a hacerlo. Si no lo logramos, es porque todavía estamos apegados a la personalidad. Entonces, identificar por qué nos apegamos a la personalidad y soltar, es lo que siempre decimos. Yo pienso que la historia de la humanidad va a cambiar cuando muchos seres humanos cambiemos, ¿no? Algunos ya están cambiando, yo creo que hay gente joven que lo está haciendo,
y viven de otra manera, no viven como antaño. A nosotros que hemos tenido algunos condicionamientos extras, nos cuesta más, pero hay mucha gente que está cambiando. Y en este momento de pandemia, donde nos incita a la reflexión total y global de toda la humanidad, es el momento oportuno para producir un cambio completamente nuevo en nosotros, y al cambiar nosotros, cambia la sociedad. Bueno, hemos llegado al final de este bloque y vamos a pasar a las noticias. La primera la tenía Jesús. Pues adelante con ella, vamos allá. La primera es sobre el novilunio de Acuario y el programa de sintonías de unidad. Durante los periodos de luna llena nos concentramos en cómo puede manifestarse el plan, considerando los diferentes medios a través de los cuales el poder de la vida una y el amor del alma una se pueden expresar a través de los servidores del mundo. Os invitamos, por tanto, en este intento de llevaros a todos a estas reflexiones, a participar en la meditación mundial de novilunio de Acuario, que se va a realizar el próximo viernes 12 de febrero a las 8:30 horas de Argentina por nuestra querida Radio Mantra. En esta ocasión vamos a conversar y a presentar a un servidor que se llama Mario Alonso Puig. Es un médico especialista español en cirugía general y del aparato digestivo que vino trabajando durante 25 años en Estados Unidos, en hospitales de Estados Unidos y de España. Y sufrió una transformación en su vida profesional y personal y viene dedicado en los últimos años a investigar sobre cómo desplegar el potencial humano, especialmente en momentos como el que estamos viviendo, de desafío, de incertidumbre y cambio. Es autor de numerosos libros, conferencias y bueno, creemos que es un imperdible. De modo que bueno, venir a estar con nosotros en este programa. Y bueno, una noticia más, que ya está disponible la tabla de lunas del año 2021 en la página web de Sabiduría Arcana. La tabla, sabéis que contiene el horario exacto de todos los plenilunios y novilunios del año. De modo que, ya sabéis, buscad en sabiduriaarcana.org, veréis que hay una columna a la derecha que pone tabla de lunas, clicáis y descargáis. Bueno, y muchos nos preguntan sobre el programa Sirviendo a la Humanidad. Nosotros les decimos que bueno, con la finalidad de compartir todo lo relativo al programa, hay varios canales o medios por los cuales nos pueden contactar. Primero está el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Allí encontrarán los videos con programas anteriores, una pequeña síntesis del contenido de cada uno y de lo que quisimos expresar en cada uno de los programas. Hay temas variados a la disposición de todos. Les destacamos el programa de la semana pasada, que es la impasibilidad, otro tema que no es fácil de comprender: la impasibilidad, la divina indiferencia, el desapego, la impersonalidad, la no identificación con el yo. Bueno, y están todo el resto. Uno entra en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad y ve todos los programas más o menos que hay, y si hay alguno que estamos necesitando ver, pues lo ponemos, le damos play y adelante. También está el Facebook de Sirviendo a la Humanidad, los que manejan Facebook. Es una fanpage, es un espacio donde ustedes encuentran el tema de la semana. Cuando decimos el tema de la semana lo subimos, algunos comentarios vamos poniendo durante toda la semana sobre el tema, entonces ustedes pueden ir ahí viendo y poniéndose al día con lo que va a ocurrir el miércoles siguiente, ¿no? También salen actividades de servicio y otras cosas más. Y también una tercera instancia es Sirviendo a la Humanidad. Está en On Demand, con M, On Demand. Ahí pueden descargar y escuchar todos los programas en formato audio, y se los pueden descargar en formato MP3 y después ir escuchando los programas en cualquier oportunidad que tengan libre, cuando van caminando por el parque porque salieron a caminar o van al trabajo, bueno.
hay distintas maneras de entrar en contacto con el programa Sirviendo a la Humanidad, y les agradecemos si difunden estos canales para que lleguen al corazón de más seres humanos y compañeros de camino. Gracias, gracias, gracias. Vamos ahora a una pequeña pausa musical y enseguida regresamos. Mantra FM 91.9. Enlace con los 7 continentes. Para comunicarte con la red HitGi Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Queridos amigos, estamos en el programa Sirviendo a la Humanidad, en el segundo bloque, y vamos a abordar, a continuar abordando este tema que nos trae hoy aquí, es ¿qué cambios nos propone la vida? Y yo me pregunto, ¿la vida con mayúscula entendemos que es algo aparte de nosotros? ¿O siquiera es algo? ¿O qué es? Porque si nos está proponiendo algo, ¿de verdad que nos lo propone la vida? ¿Escuchamos a esa vida? ¿Qué parte es de nosotros? En fin, bueno, no me voy a extender en esta mínima introducción porque me lío yo solo y no es cuestión. Entonces, bueno, vamos a presentar como siempre estos pequeños textos que nos sirven de, bueno, pues de disparador para seguir con nuestras reflexiones conjuntas, y ya sabéis que lo importante es que reflexionemos e investiguemos todos unidos. Adelante, Marcela. La meta
hacia la que tienden las individualidades avanzadas de la raza aria es el descubrimiento del plano búdico, siendo el Agni Yoga la línea de acceso que deberá ser utilizada para ascender a estas elevadas regiones espirituales. Y habida cuenta de que el destino humano no viene marcado o condicionado únicamente por las corrientes astrológicas que provienen de las estrellas, sino que existe una zona de perfecta integridad dentro de la cual el ser humano puede utilizar su voluntad para erigirse en un perfecto conocedor espiritual y en un hijo de Dios plenamente consciente de sus deberes sociales, podemos afirmar lo mismo que hizo Pablo de Tarso, el apóstol iniciado, que el reino de Dios está a nuestro alcance y que podemos realizarlo en cualquier momento estelar o cumbre de nuestra vida. Algo muy parecido ha dicho Krishnamurti en el sentido de la liberación humana, que no depende exclusivamente del tiempo y de que existe una zona de integridad dentro del ser en donde hay libertad espiritual y en donde la mente que fragua todas las ilusiones temporales ha dejado prácticamente de existir, dejando abiertas unas compuertas por donde se derrama íntegramente y sin reservas la vida universal. Son párrafos del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Así, el aspecto dinámico del Agni Yoga aparece en el sentido de que el discípulo o el sincero aspirante espiritual ya no le piden nada a Dios, tal como preconizaba la regla mística del pasado, sino que se le ofrecen en cuerpo y alma para su servicio. No en vano, la conciencia de la humanidad, siquiera levemente, va alejándose de las expresiones psíquicas de la era de Piscis y empieza a profundizar en las luminosas zonas científicas y dinámicas de la era de Acuario, un cambio imperceptible para la conciencia colectiva de la humanidad, pero que produce grandes y positivas transformaciones en la persona despierta, inconformista y anhelante de cambios, cuyas reacciones psicológicas ante la vida son cada vez más inteligentes y menos acomodaticias. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su libro Introducción al Agni Yoga. Pues muchas gracias, Carmen. Bueno, pues vamos a preguntarnos un poquito. Jesús, nos dice Vicente Beltrán Anglada en su libro Introducción al Agni Yoga que el discípulo o el sincero aspirante espiritual, aspirante de lo superior, pues ya no le pide nada a Dios, sino que se ofrece en cuerpo y alma para su servicio. ¿Esta será realmente la clave o una de las claves donde deberíamos de mirar para ver qué cambios y cómo cambiar? Entiendo que va por ahí. Es decir, esto es como hablar del maestro. Con la técnica del Agni Yoga, uno llega a ser su propio maestro. Por lo tanto, con la técnica del Agni Yoga, uno llega a alcanzar esa idea que tiene de la divinidad. Y dándose cuenta que en el fondo el trabajo que él está haciendo es parecido, o por no decir el mismo, salvando la enorme distancia, que realiza la propia entidad denominada Logos o Dios, ¿no? Es importante que tengamos en cuenta que el entrenamiento espiritual hace que la conciencia humana, en este caso, se ponga a un nivel, al nivel de la mónada, llegue a ser receptiva nada menos que del plano búdico, el plano subplano del físico cósmico. Y ese átomo búdico permanente encierra el secreto precisamente de esta idea abstracta de la divinidad. Si fuésemos capaces, que a veces lo conseguimos una milmillonésima de segundo y ya tenemos bastante para toda una encarnación, de tener esa percepción tan grande de lo que significa la palabra Dios y de lo que significa un ser humano que se ha adaptado a una circunstancia específica que es contactar con la mónada, es decir, vivir el Agni Yoga, nos daremos cuenta entonces lo fácil que es, y alcanzado ese punto,
que nuestra vida sea un continuo cambio, una continua adaptación. Es decir, no hay fricción. De momento mantenemos fricción porque hay una mente muy poderosa que se niega a cambiar. Es decir, nosotros nos identificamos mucho con esa capacidad que tenemos de razonar. Pero el Agni Yoga está más allá del razonamiento. Por eso todavía no acaba de arreglar del todo, y luego además se exige una disciplina férrea, es decir, una constancia y una perseverancia increíbles, cosa que no siempre está al alcance de todos. Gracias, Jesús. Necesitamos de mucha comprensión. En el chat José María nos dice: una forma de cambio es el camino del Padre Nuestro a la gran invocación. Ya no es Señor, dame, es Señor, úsame. Úsame, muy bien. Claro, muy bien, José María, que estamos muy de acuerdo, yo creo. Bien. Y en los textos que estamos leyendo, y Krishnamurti nos lo decía en la primera parte y ahora nos lo está diciendo también Vicente Beltrán Anglada, nos habla de libertad espiritual. Realmente debemos de liberarnos de nosotros mismos para entrar en ese otro reino de la vida universal, Carmen, donde se derrama esta íntegramente en nosotros y donde nosotros permitimos que la vida nos use y nos utilice. Uh-huh. Sí, vamos a ver, también ese sentido de liberación, cuando has dicho liberarnos de nosotros mismos, pero realmente ¿quiénes somos nosotros mismos, no? Ese es un asunto o una pregunta que en el documental que vi este fin de semana de Ramana Maharshi, él encontró esa unión o ese descubrimiento de Dios, haciéndose la pregunta más bien de quién soy yo, qué soy yo, ¿no? Y ante esto la mente no tenía respuesta, porque no somos nada de lo efímero, nada de lo que aparece y desaparece en el tiempo, sino que somos más bien lo eterno. Lo que ocurre es que depende de donde fijemos nuestra atención, nos vamos a identificar con unas cosas u otras. Entonces, para las personas que están fijando, y para nosotros mismos, cuando fijamos nuestra atención y ocupa nuestra mente todo lo que son los asuntos de la personalidad, es como si no viésemos nada más. Estamos en ese estado o en esa barra o en ese nivel, estamos ahí, ocupando la mente con cosas de la personalidad y la mente, y más la mente en el momento en que estamos, Jesús, que ya va vigorando la mente misma, una parte nuestra se da cuenta de que estamos camino a un gran cambio, a una gran mutación, la cual la mente misma la teme porque puede ser su propia desaparición. Entonces esa mente nos puede o nos presenta asuntos de todo tipo para que sigamos en la personalidad, y a cada cual nos presentará pues aquello que más nos pueda resultar más atrayente, que todavía haya algún apego de la personalidad a eso. Entonces, mientras estemos apegados a esos asuntos de la personalidad, como que perdemos de vista otro nivel en el que estamos existiendo también, pero al cual no le prestamos la atención debida, que es el nivel de lo eterno. Entonces, ¿qué pasa? Es dejar de prestar atención a la personalidad, a los asuntos, a los rollos, a los problemas, a las historias, que son lo que nos causa el sufrimiento, y empezar a posar la atención en otra parte de nuestro ser que ya está ahí, pero que no la vemos por eso, porque estamos enfocados en otras cosas. ¿Y cómo pasamos a enfocar esa atención no en la personalidad, sino en esa parte de nuestro ser que ya está liberada? Es que ya estamos liberados. Hay una parte nuestra que ya está liberada. Como ha dicho Jesús, la mónada, como ha dicho Daniel, la tríada, esa parte ya está liberada. Tenemos que enfocar nuestra atención ahí. ¿Y cómo se enfoca esa atención en la parte esta liberada? Pues simplemente estando atentos, que es lo que hemos dicho, estando atentos a esa atención por medio de ese silencio, por medio de esa observación, de esa pegada, quitamos la energía a lo que es la personalidad y se la damos la atención a lo eterno. Y dicho así, pues queda como muy fácil, pues mira qué bien, vamos a hacer ese cambio, vamos a trasladar. Pero bueno, quiero decir, teniéndolo claro, nos cueste mucho, nos cueste poco, nos cueste lo que nos cueste, pues sabemos que estamos encaminados ahí. Y bueno, pues ahí seguimos. Y la verdad es que me alegro mucho porque creo que no es un camino que hacemos solos, sino que muchas personas estamos comprendiendo y que de alguna forma estamos llevando a cabo de forma grupal, no es algo individual.
Estupendo, Carmen. No sé si Marcela quería hacer algún apunte. ¿Quieres comentar algo o te pregunto yo al hilo de lo que No, decía Carmen? pregunta, Vale, pues, pregunta. pues mira, Carmen nos está señalando algo que es muy importante, que es la comprensión, el darse cuenta. Realmente el darse cuenta nos podría poner en el camino de ver cuál es nuestra realidad. Y nuestra realidad es allí donde nosotros ponemos nuestra atención. ¿Qué es lo importante para nosotros? Fijémonos dónde ponemos nuestra atención, dónde es lo importante y veremos si estamos en ese mundo de la personalidad o si ya estamos aspirando o hemos conseguido en cierta forma trascender estas cosas de la personalidad y enfocamos nuestra atención en esa otra realidad más arriba, en ese plano búdico, en esa zona de integración espiritual. Por tanto, esto es importante y el hecho de conectar nuestra atención a lo que pueden ser realmente nuestros deberes sociales nos daría un camino práctico de realización. ¿Qué te parece, Marcela? Me parece muy, muy cierto lo que has expresado, Jesús, y sí, tenemos que estar atentos a todo, a todos los aspectos de nuestra vida. Sabemos que la atención debe dirigirse hacia lo externo y hacia lo interno. Lo que sucede es que a medida que vamos profundizando esa atención, la observación se hace también más profunda. Y al surgir ese silencio que es más profundo, el darse cuenta es como que va aflorando cada vez más. Al darnos cuenta de esa realidad que va surgiendo, hay que aceptarla, porque si no aceptamos no podremos hacer ningún cambio si se requiere o no. Es decir, la aceptación de lo que se está precipitando en nuestra comprensión, no en una comprensión solamente intelectual, sino esa comprensión interna que proviene del corazón, es fundamental, porque eso trae como correlato que ya hay una flexibilidad que nos permite esa observación de los hechos y que podemos cambiar si los acontecimientos o la vida nos está requiriendo eso, o sencillamente ir profundizando dentro del camino que nos va presentando la vida. Bueno, ahí está Jesús y es la observación y la atención a todos los ámbitos que la vida nos presenta, ¿no? En su variedad. Muchas gracias, Marce. José María en el chat nos está diciendo, el cambio es natural y constante. Darse cuenta es lo importante, pero actuar en consecuencia, ¿qué sería? Ahí está lo difícil. Y luego subraya él, o enfatiza, o apuntilla. La gozosa aceptación. Pues muy bien, José María, muchas gracias siempre por tus acertados comentarios que nos enseñan mucho a todos. Daniel, yo quería preguntarte, en el último texto de Vicente Beltrán Anglada, nos hace una observación que a veces podría caer un poco en el olvido. Parece que tenemos muy poca capacidad de cambio nosotros en este cambio tan convulso, en esta necesidad de cambio tan grande que ha de experimentarse. Pero él nos habla de que empecemos ya con la era de Acuario, se va a empezar a profundizar en esas luminosas zonas científicas y dinámicas propias de esta era, que tienen que ver con la conciencia colectiva, aunque ésta no lo perciba como conciencia colectiva. La ciencia tiene un cambio importantísimo, tiene un papel importantísimo que hacer en esta transformación de nuestro mundo de hoy día. ¿Tú cómo lo ves esto? Que sí, que la ciencia hoy en día se ha transformado como la iglesia de décadas anteriores, ¿no? Lo que dice la ciencia es la gran verdad. Sin embargo, hay muchas investigaciones científicas que están amañados, están atados a los intereses económicos. Entonces, lo que trae la era de Acuario para mí es una ciencia con corazón, el despertar del corazón, el despertar de la sabiduría y la aplicación de eso en investigaciones científicas que van a permitir solucionar todos los problemas más acuciantes de la humanidad a nivel físico, a nivel de alimentación, a nivel de salud, a nivel de todo lo material. Ahora,
Yendo, digamos, en la línea que nos planteaba José María, de cambiar, porque nosotros decimos, estamos dispuestos al cambio, pero ¿realmente cambiamos? Es decir, ¿llevamos a la práctica los cambios que vemos? Entonces, el estar muy atentos y observantes de nosotros mismos, como dice el Agni Yoga, de lo que pasa dentro y fuera de nosotros, es decir, esto que me pasa, ¿es un apego que tengo de mi personalidad? Pues sí. Entonces cambiarlo y no aflojar hasta que lo cambiemos. Es decir, y si no lo podemos cambiar, decir, vaya, cuánto apego que tengo a esto, no me había dado cuenta que lo tenía. Y así ir con una cosa y otra, hasta cambiar totalmente, al punto que un amigo que nos encuentra y que hace mucho que no nos ve, va a decir, vaya, qué cambiado que estás. Es decir, la capacidad de transmitir amor o ser amor implica un gran cambio, es entrar en contacto con el ser superior y vivir desde ahí. Y eso nos hace cambiar completamente. Una persona que vive amando cambia completamente. Es decir, el que éramos antes hay que dejarlo atrás. Hay que empezar de cero. Hay que vivir de una manera completamente nueva si realmente queremos cambiar y que la sociedad cambie. Yo creo que no es difícil. Con Carmen conversamos muchas veces de los problemas que cada uno tenemos y eso es apego, nos decimos sí, es apego. Reconocer el apego, reconocer el problema que tengo y cambiarlo, hacer todo lo posible para cambiarlo. Pero eso se da en la medida que no enfrento el cambio desde la personalidad o desde la propia mente intelectual, sino en la medida que me elevo. Y yo me doy cuenta que cada vez que me voy logrando mejores meditaciones todos los días a través del silencio, a través de la atención, a través de acordarme durante el día de que debo vivir atento, que ese es mi propósito, vivir atento en cada situación, entonces ahí se van produciendo cambios que ni me doy cuenta. Es decir, cambios imperceptibles, pero que se van acumulando, dispuestos a morir completamente y a renacer en esta propia vida. Yo creo que eso es lo que nos pide la vida en este momento, que seamos seres completamente nuevos y que la gran fraternidad blanca apuesta por nosotros a través del Agni Yoga, por eso se ha difundido, y hablábamos en un Sintonías de Unidad acerca de lo que había hecho Kabat-Zinn, ¿no? Él había planteado toda una temática con el asunto de mindfulness a través de desarrollar prácticamente la atención plena. Entonces, lo que nos toca a nosotros es desarrollar prácticamente todo lo que venimos percibiendo, todo lo que venimos descubriendo en los distintos programas y acompañar a los oyentes que nos van acompañando también a nosotros y conversar mucho. Si realmente a nosotros nos interesa el cambio, tiene que ser un tema de nuestra vida entera. Muy bien, pues nada, vamos a ese cambio, pero mientras tanto vamos a abordar en este espacio nuestro el llamado espacio del silencio. Adelante, Jesús. Dice así, el silencio es el cambio más fácil y más asequible al aspirante moderno, y es muy difícil de ser seguido pese a la sencillez con que es presentado. Esto nos lo dice Vicente Beltrán Anglada. En este espacio compartiremos las palabras de seres humanos que han experimentado el silencio y compartido sus vivencias. Hoy escucharemos un audio titulado El silencio viene por la intención y la atención. Texto extractado de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El silencio y la acción creadora. Adelante con el audio. La segunda fase era el silencio. Aparte de que siempre hemos estado hablando de la serena expectación como la única manera de afrontar la realidad, de descubrirla y de realizarla, y la serena expectación se basa en esto,
en una atención muy profunda y expectante sobre todo cuanto sucede dentro y fuera de nosotros. Y cuando se ha producido esta atención, nos damos cuenta de que se ha producido un silencio. El silencio viene por la intención y la atención. La intención es el propósito y la atención es el oído despierto del discípulo que está afinándose de una manera que surge por encima de los sonidos y escucha otra voz, una voz desconocida para la mayoría de las personas del mundo, que es la voz del silencio. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El silencio y la acción creadora. Bueno, queridos amigos, vamos ahora a empezar ya esta última parte de nuestro compartir y vamos a realizar una meditación muy breve de silencio.
viernes a las 9 horas de Argentina, que estaremos recitando juntos y unidos la gran invocación. Si están participando, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Así que gracias por acompañarnos. Bueno, y antes de retirarnos, otro anuncio que habla sobre las meditaciones de silencio. Resulta que en todo este proceso de investigación, de lo que produce la atención, que genera silencio, y que en ese silencio hay una puerta hacia las realidades espirituales y trascendentes, existe la puerta hacia ese ser superior que todos llevamos dentro, que el silencio es muy importante. Si nosotros no estamos en silencio, estamos en la personalidad, emitiendo energías de baja vibración a nivel emocional y mental, o aunque sean del nivel superior emocional, no son energías del plano búdico o del mental superior. Entonces, un grupo de personas que se fue dando cuenta de eso, y aparte viendo que desde el Vedanta Advaita de Sella, o de la psicología transpersonal, o desde el mindfulness, esta meditación de silencio se practica, que no está de más decir que la diseñó el propio Buda. Es que nos comenzamos a reunir en la plataforma de Google Meet todos los lunes y viernes a las 18 horas de Argentina y a las 22 horas de España. El dato para entrar, si ustedes quieren participar, lo encuentran aquí en la imagen de este programa, o si no, en el Face de nuestro programa Sirviendo a la Humanidad, que hoy les hablamos que existía. Y también pueden entrar, si ustedes están interesados en la meditación de silencio, como la que hicimos recién, pero de una extensión de 20 minutos, como se hace ahí en ese grupo, pueden entrar en el grupo de Facebook que se titula, o que se llama Silencios y Vivencias. Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo. Del horario está fijo siempre lunes y viernes, pero nos ponemos de acuerdo a otras cosas, se publican las lecturas, se publican comentarios de mucha gente que habla de la importancia del silencio, así que están todos invitados. Entonces, entren en el grupo de Facebook Silencios y Vivencia, y los esperamos a todos los lunes y los viernes a las 18 horas de Argentina, 22 horas de España. Y bueno, hemos llegado al final del programa. Enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Chao, hasta siempre.